Derecho internacional privado se dedica a regular las relaciones entre los particulares, que por sus elementos que presentan, reales, personales o referidos a los actos, se presentan porque las personas y los capitales no se mantienen estáticos sino en constante movimiento. Sus antecedentes remotos en la Grecia clásica, donde cada polis, ciudad-estado, tenía su propia legislación, y en Roma, con el ius gentium, regulaban las relaciones privadas entre las ciudades, romanos y los extranjeros. Otros antecedentes más próximos que surgen en el siglo XII y en el norte de Italia a raíz del Tratado de Constanza de 1183. En virtud de este tratado, determinadas ciudades italianas adquirieron un derecho de autonomía legislativa, de manera que algunas de estas ciudades hicieron uso de este derecho, creando el suyo propio y surgiendo los llamados estatutos, que en la práctica suponía que estas ciudades funcionaban como si fueran estados. Otras ciudades no hicieron uso de este derecho y continuaron rigiéndose por el derecho común, que era el del antiguo Imperio Romano, ya desaparecido como imperio. En 1770, por Real Decreto del 19 de enero, Carlos III crea en Madrid los Reales Estudios de San Isidro, creándose así la primera cátedra de Derecho Natural y de Gentes. En 1787 se introduce el estudio de la asignatura en los planes de estudios de la Universidad de Valencia y años más tarde en la de Zaragoza. En 1794, por Real Orden de Carlos IV, se presume de un plumazo la enseñanza de esta asignatura de Derecho Natural y de Gentes, como consecuencia de los hechos que estaban sucediendo en Francia desde 1789, Revolución Francesa. Mientras tanto, en México, el 6 de febrero de 1811 se le confirmó al licenciado Ignacio de Aldama y cumplir la misión de reconocimiento del gobierno mexicano. Antes de salir, pide a Allende su apoyo para construir una especie de colegio que convocaran a los estudiantes y conocedores de derecho para que se dedicaran al estudio, desarrollo y codificación del derecho internacional y así llegar a fijar una política exterior de México. Con los fines, sigue el grupo de juristas y sus aspirantes a la instrucción, constituidos en ese flamante colegio, fundado por Aldama, el estudio de la ciencia del derecho en su especialidad internacional. Estos trabajos no fueron vanos, sus frutos o conclusiones fueron bien recibidas por el gobierno de la nación, admitiendo que la práctica de estos principios logra la unión internacional. En México ya independiente, con el embajador Iturbide, se crea un departamento diplomático que formalice las relaciones del naciente país y al mismo tiempo se establece dentro de las materias de estudio en la Universidad de México, una especialización sobre el derecho de gentes. Así nacen los primeros tratados y los primeros vínculos con el exterior. En el año de 1834 aparece la denominación del derecho internacional privado en la obra Comentarios sobre los conflictos de leyes extranjeras y domésticas, del autor Torres. En México, Plan de Ayala, se inició el periodo que cumpliría con la organización del Congreso Constituyente de 1856 y con la promulgación de la Constitución Política de 1857, texto constitucional que estableció los principios políticos fundamentales que rigen la vida ciudadana del país. En 1946 se celebra en el Castillo de Chapultepec Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, con asistencia de todos los secretarios de Relaciones Exteriores de América y bajo la presidencia del licenciado Ezequiel Padilla, secretario de Relaciones de México, y se le da la Academia Participación con ponencias y breves consultas. El Convenio de Tokio, del 14 de noviembre de 1963. Ratificado por España en 1969. En su punto 4, alude a delitos cometidos a bordo de aeronaves. Se permite que España pueda ejercer su jurisdicción penal perturbando el vuelo de una aeronave extranjera, cuando se trate de infracciones o delitos cometidos a bordo de la misma por un español o contra una persona que tenga residencia habitual en España de modo permanente. El Convenio de Haya de 1970, ratificado por España y que alude a delitos cometidos por aeronaves, introduce este principio también.
En 1979 aparece ya claramente la distinción entre derecho internacional privado y público. El autor italiano Zimbali publicó un estudio sobre la denominación del derecho internacional privado y según este autor, el derecho internacional privado se le podría denominar derecho de los extranjeros.